land, él tenía 75 años. he was 75 old. La Biblia dice And claramente the Bible says clearly que Abraham le creyó a Dios. that Abraham believed God. Y esto, And this, el hecho de creer, the fact that he believed, lo calificó para recibir la promesa. qualified him to actually receive his promise. No obstante, tuvo que esperar 25 años. But he had to wait 25 years. Lo impresionante de la historia es que su fe no se debilitó, But his faith did not weaken. a pesar de que su cuerpo y el de su esposa Even though his body and his wife's body se habían hecho cada día más viejos. were elders at that time. Dice la escritura que su fe se hacía más fuerte, The scripture said that his faith strengthened, aunque sus cuerpos más débiles. even though his body was becoming weaker. Déjenme hacerles una pregunta. Let me make you ask you this. ¿Es tu fe más fuerte ahora que ayer? Is your faith stronger today than yesterday? Una segunda pregunta. Second question. ¿Qué hizo Abraham What did Abraham? para que su fe se hiciera más fuerte? What did Abraham do to strengthen his faith? Hoy quiero hablarles de algunas acciones que hizo Abraham And when I talk to you about a couple of actions he did para fortalecer su fe. to strengthen his faith. ¿Alguien de ustedes le gustaría tener una fe cada día más fuerte? Does anybody here want to have a stronger faith? Esta palabra es para ti. And that question is for you. Si estás esperando algo por mucho If tiempo, you have been waiting for a long time for something, esta palabra es para ti. this word is for you. Ahora, lo primero que hizo Abraham First thing that Abraham did, es no consideró su cuerpo that he did not consider his own body y la esterilidad de Sara, and the sterileness of his wife, sino consideró la promesa de Dios. but he believed in the promise of God. Fíjense cómo lo dice la traducción del mensaje. And notice how the translation is. Abraham no se centró en su propia impotencia Abraham did not focus on his age, y dijo, es inútil. and he said it's worthless. Este cuerpo de 100 años nunca podrá engendrar un hijo. This body of 100 years old cannot inherit a child. Tampoco examinó las décadas de infertilidad de Sara And he didn't believe in the infertility of Sarah. y se rindió. And he didn't just give up. No, No, él no se centró he didn't en focus sus imposibilidades. in what was stopping him. Observen esto. And understand this. Se sumergió en la promesa de Dios y llegó fuerte, This emerged in the belief that God's promise was strong. listo para And Dios, he was ready for God. seguro de que Dios cumpliría lo que él había dicho. Assured that God was fulfilling what he has said. ¡Wow! Wow. La palabra considerar implica enfocar o centrar tu atención en algo. And the word consider is for you to focus on something. Y aquí está la primera acción clave de Abraham. And this is the first action of Abraham. Él consideró la promesa He considered that promise en vez de centrar su atención en su impotencia instead of focusing on what's stopping him y en la infertilidad de Sara. and the infertility of Sarah. Así que déjame hacerte una importante pregunta. So let me make this question to you. Cuando tú estás esperando, When you are waiting for something, ¿centras tu atención en tus do you circunstancias focus on your circumstances o en la promesa que Dios te ha dado? or the promise that God has given you? Cuando tú estás en problemas, And when you're in problems, la pregunta importante the important question is, no es cómo te it's sientes, not about how you're feeling. sino cuál fue la promesa que Dios te ha It's dado. about the promise that God has given you. Aquí está lo que determina en gran medida And this is what's going to determine in a great way la fuerza o la debilidad de nuestra fe, the strength or the weakness of your faith, el enfoque de nuestra vida. the focus of our lives. Abraham no se centró en sí mismo, Abraham wasn't focusing on no se himself. centró en las circunstancias. He wasn't focusing on the problem. Él se sumergió en la promesa. He submerged himself in the promise. Wow, esto es importante. That is very important. Lo segundo que hizo Abraham, The second thing that Abraham did, él estaba plenamente convencido that he was completely assured de que Dios era poderoso para cumplir lo que promete. that God was powerful enough to fulfill his promise. Gracias. Fíjense cómo lo dice la Biblia. And notice how the Bible says it. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Abraham was assured that God was going to fulfill his promise.
Escuchen esto. And listen to this. Abraham no solo sabía muy bien la promesa que había recibido de Dios, He didn't just understand the promise that was given to him, sino más aún, but even though, él conocía la calidad del Dios que le había hecho la promesa. even more, he knew the quality of the God that gave him the promise. Él sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. He knew he was powerful enough for him to fulfill what was promised to him. Ahora entiendo el dicho que dice: Now I understand that old saying, no le platiques a Dios acerca de la grandeza de tu problema. don't talk to God about the greatness of your problem. Mejor platícale a tu problema acerca de la grandeza de tu Dios. Instead, talk to the problem about the greatness of the Lord. Abraham conocía a su Dios Abraham knew his Lord, y por eso estaba plenamente convencido de que era poderoso para cumplir su and promesa. that's why he was completely assured of the power of that God was going to fulfill this promise. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas. And the Apostle Paul said in Galatians, Abraham le creyó a Dios. Abraham believed God. Si yo les digo esta mañana, If I tell you this morning, ¿quién de ustedes cree en Dios? who here believes in God, Todos lo hacemos. we all raise our Pero la hand. pregunta es, But the question is, ¿quién le cree a Dios? who believes in God? Abraham confiaba en el Dios que da vida a lo que estaba muerto Abraham was confident in the God that gave life. y llama las cosas que no son como si fuesen. And it wasn't up to him to determine his own will. Escuche algo. And listen to this. Siempre que Dios o que la palabra nos habla acerca del tamaño de la fe que necesitamos, That every time the word talks about the amount of faith we need to have, siempre dice una muy pequeña fe. it always says a little faith. Porque el Dios tan grande que tú y yo tenemos Because the great God that you and I have requiere solo de una poquita fe de nosotros. requires just a little bit of faith. Un Dios pequeño A small God necesita una gran fe. will need a great Pero, faith. pero el gran Dios que nosotros But tenemos it's a great God that we have requiere solo de una pequeña porción de fe. requires a little bit of faith. Abraham sabía muy bien la promesa, So Abraham knew the promise, pero aún más but even more, sabía el carácter he knew y the el character poder and the power del Dios que le ha hecho la promesa. of the God that gave the ¡Wow! promise. ¿Cuántos dicen amén a esto? How many can say amen to this? Ahora, lo tercero que hizo Abraham, The third thing that Abraham did, y esto es sumamente poderoso, and this is very powerful, comprendió que lo que esperaba de Dios era una promesa, he understood that what he was waiting for is for a promise. no un contrato. He wasn't waiting for a contract. Lo que tú y yo tenemos de Dios es una promesa, no un contrato. What you and I have is a promise, not a contract. Si te estás preguntando cuál es la diferencia entre una promesa y un contrato, And if you ask yourself, what is the difference between a contract déjame lo explico de la siguiente manera. and a promise? Let me explain to you. El contrato tiene letras pequeñas A contract will have fine print, y está condicionado a la obediencia de ciertas It cláusulas is conditioned to the clauses of that contract, de parte del contratante. which comes from the contract. Escuche esto, la promesa es incondicional. But listen to this, the promise is unconditional. Todo contrato Every contract tiene condiciones. has conditions, La promesa de Dios but the promise of God es is incondicional unconditional. y está garantizada para aquellos que simplemente creen la promesa. And this is guaranteed to those that simply believe in the promise. Dicho de una manera práctica, This is a very practical way of saying it. la promesa de Dios The promise of the Lord no era algo que Abraham se ganó is not something that Abraham earned o debía ganarse por buenas or that obras. he earned because of great works. Es más, una de las traducciones And one of the translations dice que Abraham no era nadie cuando Dios le dio la promesa. says that Abraham was nobody when he gave the promise. Fue cuando Abraham le creyó al Dios de la promesa It was that when Abraham believed in the promise, que él se hizo alguien, is that when he became que something, él fue especial. is when he started being special. Lo que hizo especial
y aprobó la vida de Abraham And what he did special about his life, no fueron sus obras. it wasn't his works. Abraham cometió errores, Abraham made mistakes, pero los pecados y errores de Abraham but the sins of Abraham and no errors clausuraron la promesa. did not stop that promise. Mientras Abraham siguió creyendo, So while he believed, él estaba dentro de la he promesa, was still in that promise. porque lo único que espera la promesa Because the promise only awaits for es que something. alguien le crea. Is for you to believe. Alguien dice sí a eso. Can somebody say amen to that? Fíjense bien, Abraham no se ganó o debía ganarse la promesa. Hear this, Abraham didn't have to win the promise. La promesa era el fruto solo de creer en la bondad de Dios. That promise was the fruit of him believing in God. Lo mismo pasa con nosotros. And same thing happens to us. La salvación que ahora tenemos The salvation that we es have una promesa, is a promise. es gracia. It is grace. Nada puede cambiar Nothing can change it. mientras nosotros seguimos creyendo As en we Él still believe y in en su obra. his works. Alguien dice sí a esta verdad. And somebody say, yes, it is true. Fíjense cómo lo dice la Biblia. Esto no es algo personal. And see what the Bible says. It's not something personal for me. Romanos capítulo 4, versículo 13 a 16. Romans chapter 4 says, La traducción del mensaje. the translation of the message, Observen cómo lo dice. observe how it says. Esa famosa promesa que Dios le hizo a Abraham, It's that famous promise that God gave to Abraham. que él y sus hijos poseerían la tierra, Him and his children were possessed the earth. no fue dada por algo que Abraham hizo o haría. It wasn't given to them because something of Abraham did. Se basó en la decisión de Dios de poner todo junto a él. It was based on the decision of God putting everything to him. Y en lo que Abraham entró cuando creyó. And in what Abraham entered when he started believing. Si aquellos que obtienen lo que Dios les da, If those that believe in what God gave them solo lo obtienen haciendo todo lo que se les dice que hagan would only obtain it by them doing whatever they're told to do y llenando todos los formularios correctos, and filling in all the requirements debidamente firmados, that were just to be signed later, eso elimina la confianza personal por completo that will eliminate the personal confidence in this. y convierte la promesa en un contrato férreo. And it will turn the promise into an actual contract. Esa no es la promesa And sagrada. that is not the sacred promise that he gave. Eso es un trato comercial, That was a commercial contract. un contrato redactado por un abogado terco A contract that was signed by a judge or something y con mucha letra pequeña, that had a lot of fine print solo asegura that would only assure que nunca se podrá cobrar. that can never be repaid. Pero si no hay contrato en primer lugar, But if there's no contract in the first place, simplemente una promesa, a promise y la promesa de Dios no puedes romperla. and a promise of God that you cannot break, Por eso, el cumplimiento de la promesa de Dios that's where the fulfillment of God depende enteramente de confiar en Dios y en su camino it depends on you trusting in the Lord and his path, y simplemente abrazarlo y lo que hace. hugging him and what he does. Observen cómo dice, la promesa de Dios llega como puro regalo. Observe what it says. The promise of God comes to you as a gift. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, I know no what the por apostle Paul obras, says, not para que because of nadie works, se gloríe, not because of works that you don't glorify somos yourself. salvos por gracia. That we are saved by grace. Es un regalo inmerecido. It is a gift that we don't deserve. Abraham nunca se debilitó en la fe Abraham wasn't weakened in his faith porque sabía que la promesa descansaba en la gracia de Dios because he knew that the promise was with the Lord y nunca en la calificación de su vida. and not in the qualifications of his life. Me encanta cómo el apóstol Pablo enfatiza esta verdad. And I love how the Apostle Paul emphasizes on this. Vean lo que dice en Gálatas capítulo 3. See what it says in Galatians chapter 3. Pues si fuera posible If it was possible recibir la herencia por cumplir la ley, to receive the inheritance through the law, entonces esa herencia then that inheritance ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. would not be the result of you accepting the promise of the Lord. Pero Dios,
that God, por su gracia, because of His grace, se la concedió a Abraham mediante una promesa. He gave it to Abraham as a promise. Y esto es poderoso. And this is very powerful. La palabra conceder, The word giving, aquí es la palabra antigua griega, and this is a very Greek word, de la cual se desprende la palabra gracia en el Nuevo Testamento. which can also be put into the Old Testament as grace. Es decir, la herencia de Dios a Abraham The inheritance that God gave fue Abraham una dádiva gratuita de la gracia. was a free will of grace. La palabra también está en tiempo perfecto, And the word also is in perfect timing, mostrando que es un regalo permanente. demonstrating that it's a permanent gift. Por eso nosotros vemos que Abraham cometió algunos And errores, that's what we see Abraham committing errors. pero eso no lo descalificaron. But that didn't disqualify him. Aceptó el perdón de Dios He accepted the y forgiveness of the siguió Lord, creyendo en él. and he kept believing in Him. Y es lo mismo que nosotros hacemos. And it's the same thing that we should do. En el camino cometemos errores, In this path, we will make errors. pero tenemos en el cielo como abogado a We Jesús. make mistakes, but we have the judge, which is Christ. Recibimos su sacrificio We receive His y sacrifice, seguimos and creyendo, we keep believing, porque la promesa because the promise nos garantiza guarantees que recibiremos lo that prometido. we will receive what was promised to us. Wow, eso es importante. It's very important. Vean lo que dice la traducción lenguaje actual, y voy a pedir a los muchachos que me ayuden a ir pasando. And let's see what the translation says. Vean lo que dice la traducción lenguaje actual. Porque si Dios diera lo que prometió Because if God would give what He promised solo a quien obedece la ley, to those that obey the law, entonces ya no lo daría por cumplir su promesa. then He wouldn't be giving it as a promise. Pero lo cierto es que But what's true is cuando Dios le aseguró a Abraham that when God assured Abraham que le daría lo prometido, that He would give it what was promised, no le pidió nada a cambio. He did not anything in exchange. Abraham fue declarado justo Abraham was declared a righteous y man, recibió la promesa and he received that promise porque Abraham perseveró en creer en el Dios de la promesa. because he remained believing in the God of promise. ¿Sabes cuando tú y yo nos debilitamos en nuestra fe? Do you know what happens when we are weakened in our faith? Cuando el enemigo comienza a recordar nuestros errores. When the enemy started recognizing your Y cuando mistakes, comienza a decir, ¿cómo Dios te va a dar lo prometido and si when he no has actuado starts telling you how is God going to fulfill correctamente? the promise correctly, Pero tú tienes que entender you have to understand this, y decirle a Satanás and you have to tell Satan que todo lo que recibimos de Dios that all that we receive from the es una Lord, promesa it is just a promise por el puro afecto de su voluntad. for the affectionate of His Que la will, promesa that the promise permanece firme will remain firm mientras tú y yo seguimos creyendo. as long as you and I believe. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y eso es sumamente poderoso. And that is very powerful. Gálatas dice, Galatians says, así Abraham creyó a Dios. and that's how Abraham believed in God. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? What did Abraham do? Creyó a Dios. He believed. ¿Qué es lo que Dios espera que tú hagas hoy? What does God expect you to do? Sigue creyendo en la promesa Keep believing in the promise. y en el poderoso Dios que te hizo la And in promesa. the powerful God that gave you the promise. Nunca intercambies Do not exchange it. una promesa por un contrato. Exchange a promise to a contract. Todo lo que hacemos para Dios Because all that we do in God, no es para que Él nos dé we don't do it lo que nos prometió. for Him to fulfill what was Todo lo promised. que hacemos para Dios All that we do for es God, adoración we worship porque Él es bueno because He is good y porque nos hizo and especiales because He made us special cuando nos dio la promesa. when He gave us that promise. ¡Wow! Wow. Alguien puede dar un aplauso It's fuerte something a Dios. about God for God. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia. And listen what the Bible says. Abraham creyó a Dios, Abraham believed in God, quien tomó en cuenta la fe de Abraham who took into consideration his faith y lo aprobó. and approved it. ¿Qué es lo que nos aprueba? What is approving us? Nuestras buenas obras. Is it our good works? Lo que nos aprueba delante de Dios Is it what's approved by God? es nuestra confianza en Él. Which is our faith in Him. Romanos capítulo 3 dice,
chapter 3 says, que Dios nos ha mostrado God has demonstrated cómo podemos ser justos delante de Él. how we can be righteous in front of Y Him. lo hacemos And we do al it confiar en Él. by believing in Him. La nueva traducción viviente lo dice, escuche. New version Del says, mismo modo, in the same way, Abraham le creyó a Dios Abraham believed in God, y Dios lo consideró and God considered him justo debido a su fe. a just man based on his faith. Abraham solamente tenía que creer en la promesa Abraham just had to believe in the promise y en el camino de Dios. and in the path of the Lord. Recuerden que en el camino Remember that in this time, Abraham tomó a Agar Abraham took y Dios le Agar, dijo, no, and he said, no. ese no es mi camino. Lord said, that's not the way. ¿Cuántas veces tú y yo, How many of you and al I, esperar algo de Dios, as we wait for God, decimos, Señor, ya lo hubieras hecho de esta manera? we say, God, you already made it that way. Pero Dios sigue diciendo, But he keeps telling you, tienes que creer la promesa you have to believe in the promise. al Dios que te hizo la To promesa the God that gave you the y promise. tienes que creer en mi camino, And you have to believe in the path that I have. porque mis pensamientos no son tus Because my pensamientos, thoughts are not your mis own. caminos no son tus My caminos, path is not your los path. caminos de Dios son superiores. The path of the Lord are greater. Y Dios le dijo a Abraham, no será con tu sierva, And God said it will not be with your servants. el camino es Sara, tu esposa. The path will be with Sarah, your wife. Y cuando él tenía 100 años, And when he was 100 years old, seguía en una relación íntima con su esposa, he was still in an intimate relationship porque la with his wife. fe nos lleva a accionar. Because faith will make you react. Y a los 99 años, And at 99 years, Abraham todos los días Abraham every day recibía fuerza por su fe received strength for his para faith tener una noche romántica con Sara. to have a romantic night with Y Sarah. cuando él tenía 99 años, And when he was about 99, el camino y el tiempo de Dios the path and the time of the Lord, coincidieron what did they decide? y Sara recibió fuerza, They received, and Sarah no received, solamente para concebir, sino para dar a luz. not for her to just bear, but Abraham also dice, give birth. yo estuve fuerte en mi fe And Abraham says that he was strong in his faith porque conocía la promesa de Dios. because he knew the promise of the Lord. No me hables Do not talk to me acerca de la grandeza de tu problema. about the greatness of your troubles. Háblame acerca de la grandeza de tu Dios. Talk to me about the greatness of your God. En medio de las circunstancias Among y la the dificultad, circumstances and the troubles, no hables de las don't circunstancias, talk about the circumstances. habla de la promesa. Talk about the promise. Recuérdate cada una de las promesas de Dios. Remember each and every one of those promises from God. Recuerda el carácter de ese Dios. Remember the character of that God. Y por favor, And please, nunca olvides don't ever forget que es una promesa that it's a promise. y no un contrato. It is not a contract. Posiblemente has cometido errores esta semana. Maybe you have made mistakes this week. No invalida la promesa That doesn't disqualify you from the mientras promise. sigas creyendo en él. You still have to believe Y hoy it. quiero que tomes fuerza And I want you to strengthen para que puedas arrebatar so that you can la retain promesa de Dios. those promises of the Lord. Alguien dice amén a esa Somebody palabra. say amen to that. ¿Quieres ponerte de pie, por And you favor? can please stand. Yo no sé cuántos de ustedes su fe se ha debilitado. I don't know how many of you are weakened. Posiblemente el enemigo los ha acusado. Maybe the enemy has focused on you. El enemigo quiere convertir la promesa, And the enemy wants to convert that promise into a contract. pero Dios está aquí. But God is here today. Él es firme He is firm. y Él quiere que tú sigas confiando en Él. And He wants you to keep believing in Him. Quiero orar por ti. And I want to pray for you. Si hay alguien en este día, en el auditorio Somebody here in the auditorium, o a través de las redes or sociales, maybe through the web, del canal de YouTube de esta from the iglesia, YouTube channel of this church, si crees que ya no puedes más, if you believe that you cannot go on, enfócate en la promesa, focus on that promise. en el Dios de la promesa Of the God of promise, y en la promesa misma, and the promise y itself, recibe nuevas fuerzas. and receive new strength. Y si alguien quiere nuevas fuerzas, levante su mano. And if Quiero somebody orar por ti. wants new strength, raise your hand. I want to pray for you Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, this morning. oro por todas las personas que ahora están aquí en el auditorio. I pray for everybody that's here.
Señor, somos hijos de Abraham. Lord, we are sons of Abraham. Y la misma promesa hecha a Abraham The same promise that you gave to es Abraham para nosotros. is for us. Hoy retomamos cada una de las promesas. Today we claim those promises Hoy enfocamos nuestra vista and we focus on the beauty, en la grandeza de nuestro Dios. on the greatness of our Lord. Señor, y nos recordamos And remember, Lord, que mientras estamos en la fe, that as we are in the faith, la promesa está vigente. the promise is there. Sin importar los errors que hemos cometido. No matter the errors that we make. Ahora mismo Now, te pedimos perdón por nuestros we errores. ask for forgiveness for our errors. Creemos en la obra de Jesús Believe in the work of y Jesus. creemos en todas sus promesas. Believe in the En promise el nombre de of Jesús. Jesus. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? And when you come, Antes de dejar este lugar, solamente quiero invitar, si tú eres la primera vez que estás aquí o la primera vez que nos sigues a través de nuestras redes sociales o el canal de YouTube y nunca has invitado a Jesús a tu corazón, ahí donde estás, repite esta oración con todo tu ser. Señor Jesús, hoy creo en ti, I believe in you. te abro mi corazón, Open my heart. te pido perdón por mis pecados I ask for forgiveness for my y sins. te pido que me guíes I ask that you de aquí en adelante. now from now. Gracias por la salvación. Thanks for the En el salvation. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Dios bendiga. God bless you. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por y bienvenidos a todos y ahora por los nuevos. Así que gloria a Dios. Nomás acuerden que este miércoles tenemos servicio a las 7. Remember that we have Living in the Word this Wednesday at 7. We will see you here. Quedan despedidos, hermanos. Que Dios los bendiga este día, esta semana. Dios me los bendiga y los vemos el miércoles con el favor de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy